En otra variable de análisis, o en otro aspecto en los cuales se puede valorar la eficacia o la eficiencia de los docentes, podemos pensar en cómo dirigen sus clases, es decir, ya estando en clase, cómo la llevan adelante. Los alumnos destacan las siguientes cualidades, las siguientes acciones. Primero, que explican y enseñan bien. Y en este sentido focalizan en esta habilidad de poder transmitir un contenido de una manera clara, precisa, concreta, simple, sencilla, es decir, que explican bien el contenido. Destinan tiempo para el aprendizaje. Aquí hacen referencia a la paciencia del docente de poder eh, dedicarle tiempo a cada estudiante, ¿sí? O dedicarle tiempo y agotar el tiempo necesario para poder explicar un contenido, ¿sí? He tenido muchos testimonios de estudiantes que, bueno, consideraban que la práctica de sus docentes estaba un poquito teñida de cierta impaciencia al momento de explicar un contenido. Algunos chicos se quejan de que el docente, de repente, si uno no entiende algo y le pregunta, directamente pasa a otro tema, o de repente le responde mal, o ningunea la pregunta, y muchos ni siquiera se animan a preguntar o se animan a consultar, quedan ahí sin saberlo, ¿cierto? Entonces, esto de destinar el tiempo para el aprendizaje tiene que ver con esto, ¿no es cierto? La predisposición, la paciencia para poder explicar una y otra vez el contenido que de repente no se haya podido entender completamente. Son claros y concisos, es decir, no están con términos elevados o con términos que puedan ser de difícil comprensión para el estudiante, sino que bajan la terminología a un nivel de comprensión más cercano, por supuesto que sin entrar en un lenguaje chabacano, en un lenguaje eh, vulgar, ¿sí? Sino más bien manejarse con claridad y precisión en los términos, ¿sí? Propician un clima agradable y dinámico, es decir, un clima de respeto, un clima de buen humor, de empatía, ¿sí? No de tensión ni de exigencia, sino más bien un clima de cercanía. Tiene una presencia imponente. Acá en este punto, bueno, si bien el apunte lo dice de esta manera y este, rescatan esto como una apreciación que hacen los propios estudiantes, lo interpreto yo que está relacionado con la presencia del docente que establece una diferenciación con el estudiante, con el alumno. Acá tiene que haber un equilibrio muy estable y muy sostenido en esta cuestión. Si bien se pide una cercanía o una empatía o un nivel de proximidad del docente hacia sus alumnos, también es necesaria esta presencia imponente que establezca una diferencia, ¿no es cierto? Una diferencia de rango o una diferencia de roles con el propósito de que efectivamente exista cierta organización dentro del aula. Y esto no solamente tiene que ver eh, con la autoridad, sino también con la forma de expresarse, incluso hasta la forma de vestirse del docente, ¿sí? Eh, Cuestiones como esas no son secundarias y no son cuestiones que se puedan desatender o que uno no pueda considerar, ¿sí? El docente incluso tiene que, acá vale bien el refrán, ¿no es cierto? No solamente tiene que ser, sino también parecer, es decir, tiene que, desde su propia apariencia, demostrar esa cualidad de profesional. Se expresan de manera adecuada, es decir, tienen un buen nivel de vocabulario, de léxico y de expresión verbal, expresión oral, y lo hacen con claridad, ¿sí? Con respeto, con riqueza de vocabulario, como les decía. Promueven la participación estudiantil, es decir, facilitan que los estudiantes y los alumnos puedan participar a través del debate, a través de preguntas, a través de colaboraciones, a través de actividades prácticas, exposiciones. ¿Cómo tratan a sus alumnos? Otra cualidad u otro aspecto para valorar el desempeño del docente. Más allá de la capacidad para brindar su explicación, más allá del conocimiento, más allá de la técnica, más allá de la capacitación que tenga el docente, más allá de su profesionalismo, también está la calidad humana, ¿no es cierto? Es decir, cómo trata a los alumnos. Es solamente una de las tantas variables que se tienen en cuenta. Con amabilidad y gracia,
Siempre, yo creo que en este sentido, y si bien acá en el apunte ustedes lo van a encontrar a esta figura del respeto, en el último término yo lo pondría en primer lugar, porque creo que es tal vez la variable o es tal vez la actitud que tiene que prevalecer en todo tipo de intercambio social, intercambio con las personas, el respeto. A partir de ahí se puede construir todo lo demás, a partir del respeto se puede construir la amabilidad, la comprensión, la generosidad, el cariño, el afecto incluso, ¿sí? Pero si no hay respeto no hay nada, es tan sencillo como eso, ¿no es cierto? Y el respeto tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de reconocer al otro como un par, como un ser humano, como una persona tal cual, con todas sus virtudes, sus defectos y con todo el valor que eso implica. Es decir, reconocer al otro como un par, es decir, como alguien igual a mí en su condición de ser humano, ¿no es cierto? Entonces ahí desde ese lugar vamos a poder subsanar o vamos a poder salvar cualquier tipo de diferencia y vamos a tener una práctica equitativa, igualitaria, justa, respetuosa, ¿sí? Democrática con nuestros alumnos. Acá en este punto también es importante tener en cuenta esta palabra que aparece aquí y que aparece en muchas de las respuestas de los estudiantes que han sido encuestados. Disciplina, ¿sí? Disciplina. Muchas veces le tenemos miedo a esa palabra porque algunas veces se confunde con autoritarismo, ¿no es cierto? Y no debe ser así. Es decir, nosotros los docentes debemos tener en cuenta esta variable, esta responsabilidad que también nos cabe a nosotros de manejar el clima del aula y de sostener la disciplina del aula. Esto va más allá de cualquier tipo de posicionamiento filosófico o político con respecto a la educación, porque es una variable necesaria. Los alumnos la consideran así, es decir, más allá de cualquier tipo de posicionamiento filosófico en relación a lo que es el ejercicio de la autoridad, los estudiantes valoran que el docente sea capaz de mantener la disciplina en el aula, ¿sí? Ellos lo piden así. No se puede sostener todo un trayecto educativo en un espacio áurico en donde no existan roles, en donde no existan normas, en donde no existan reglamentos o normas de conducta o funciones definidas para cada uno. Eso sería transitar un espacio de incertidumbre total y tarde o temprano eso genera mucha incomodidad, mucha frustración, mucho enojo. Distinto de lo que ocurre cuando el docente es capaz de sostener un orden y una disciplina en el aula, ¿sí? Entonces ahí en ese sentido no debemos dudar al momento de implementar estrategias que vayan en este orden, en este sentido, ¿sí? En el sentido de sostener la disciplina, sostener un clima de determinada organización en el aula, para que los alumnos tengan una referencia acerca de lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo, ¿sí? ¿Cómo evalúan? Esto, nuevamente lo reitero, esto es un aporte que hacen los propios estudiantes, ¿sí? Y fíjense qué es lo que primero surge como respuesta más frecuente, ¿sí? Los estudiantes valoran a aquellos docentes que son exigentes. Uno podría pensar todo lo contrario, ¿no es cierto? Uno podría sospechar que tal vez valoran otras cuestiones de cara a la evaluación, pero en primer término figura esto, ¿no es cierto? Que los estudiantes valoran a los docentes que tienen ese nivel de exigencia. ¿Por qué? Porque la exigencia estimula, ¿sí? La exigencia motiva, la exigencia genera que el estudiante se ponga en acción, genera la posibilidad de que el estudiante se ponga a prueba, se desafíe, supere obstáculos. Es decir, la exigencia del docente estimula al alumno. Si un docente no exige, lo deja al alumno en un estado de mediocridad. Son equitativos, es decir, acá es esta cualidad, este valor es fundamental al momento de evaluar, y en este sentido yo lo que quiero destacar es algo previo a la evaluación que tiene que ver con los criterios de evaluación. Es necesario que antes de evaluar
los estudiantes tengan en claro cuáles son los criterios de evaluación, es decir, qué es lo que el docente pretende de la evaluación, eh, qué es lo que se va a evaluar del alumno. Se va a evaluar que sepa de memoria el concepto, se va a evaluar que pueda aplicarlo en situaciones concretas, se va a evaluar que pueda expresarse en forma oral o en forma escrita de una manera correcta, se va a evaluar que tenga claridad y precisión, se va a evaluar que sea fluido al momento de dar su concepto, se va a evaluar que pueda dar ejemplos, qué es lo que se va a evaluar, ¿sí? Entonces, los criterios tienen que estar bien detallados, ¿sí? Entonces, el alumno debe saber que el docente va a preguntar determinadas cuestiones y que las respuestas van a ser evaluadas en función de determinados criterios, ¿sí? Hay muchos docentes que tal vez no valoran como importante la ortografía, por ejemplo. Pero si yo la voy a valorar, tengo que también explicitarla. Tengo que también decir, bueno, a ver, en mi caso yo voy a puntuar también la ortografía o la claridad en la redacción y eso también va a ser un criterio de evaluación, ¿sí? Bien, dicho esto y establecidos los criterios de evaluación, lo que yo tengo que hacer a continuación al momento de evaluar, mantenerme o ajustarme a esos criterios, es decir, esos criterios tienen que ser los mismos para todos, es decir, tienen que ser aplicables para todos los estudiantes, ¿sí? Y por lo tanto la valoración del rendimiento de cada estudiante se va a ajustar a su realidad y a los criterios que se establecieron previamente, y es ahí donde yo voy a poder ser equitativo, es decir, justo, pero más que justo, equitativo, es decir, poder darle a cada uno lo que se merece, ¿sí? En función de su esfuerzo, en función de su compromiso, en función de su rendimiento, atendiendo a su situación particular, es decir, voy a darle a cada uno la valoración que se merece. Dar oportunidades, esto quiere decir con facilitar las posibilidades de recuperación o de posibilidades de levantar calificaciones, notas, alternativas para que el alumno pueda tener una valoración de su desempeño, de su conocimiento, más allá de lo que podría ser un error o un fracaso inicial. De manera continua, es decir, que la evaluación sea continua, que la evaluación no sea de vez en cuando, sino o en una ocasión especial o en una ocasión, llámese parcial o examen final, sino que también se sostenga una evaluación continua a través de determinadas instancias, como pueden ser coloquios, trabajos prácticos, evaluaciones semanales, lecciones orales, es decir, que mantenga ese nivel de exigencia y que sea algo sostenido en el tiempo, que no sea algo que de repente vaya fluctuando a lo largo del año, ¿sí? Los estudiantes valoran esa situación, esa condición, ¿sí? Nuevamente aquí, mediante criterios objetivos, es decir, que los criterios se basen en cuestiones concretas y objetivas, no subjetivas. ¿Qué sería un criterio subjetivo? La cara del cliente, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Es decir, a ver, se puede hacer, y eso suele ser bastante frecuente. Hay docentes que evalúan a sus estudiantes, a sus alumnos, en función de qué tan bien o qué tan mal le cayó. No debería ser así porque eso es un criterio subjetivo, ¿sí? Si de repente yo evalúo a un estudiante por su posicionamiento político, supónganse, no estoy siendo objetivo en la valoración. Si yo evalúo a un estudiante porque en el transcurso del año tal vez no me ha tenido el suficiente respeto, o capaz que se ha burlado, se ha reído de mis explicaciones, o no ha tenido muchos compromisos, si yo lo valoro solamente por eso, por lo bien o por lo mal que me hizo sentir a mí como docente, no estoy siendo objetivo, ¿sí? El criterio objetivo tiene que ver con lo observable, es decir, con lo que se puede observar, con lo que se puede medir, con lo que se puede ver en el momento de la evaluación, ¿sí? Hay muchos docentes que tienen esa acción, ¿no? O esa modalidad de desquitarse de algún tipo de malentendido o de algún tipo de situación conflictiva que se vivió durante el año, desquitarse del examen. Entonces decir, bueno, a ver, del examen ya vamos a ver. Y entonces del examen le hacen pasar un mal momento al alumno tal vez indisciplinado, tal vez al alumno que no ha sido muy comprometido, que ha sido tal vez burlito al momento de transcurrir el año, ¿no es cierto? Entonces, eso no debería pasar, eso es un criterio subjetivo, nos tenemos que ajustar a criterios objetivos, equitativos y justos.
Bueno, los invito entonces a seguir con la lectura.